Hola. Hoy voy a hablar de la compañía Nintendo. Pues como muchos de ustedes deben saber, eh, Nintendo no empezó con los videojuegos. En realidad empezaron como 90 años antes de sacar su primera consola de videojuegos. Entonces, básicamente Nintendo se fundó en 1880. Eh, y entonces eran una compañía de muchas cosas diferentes. De hoteles, juguetes eléctricos y así. Exclusivamente estaba en Japón. Entonces, Nintendo después, cuando empezaron a sacar las consolas, Nintendo también sacaron una consola, que fueron las Color TV Game. Bueno, en realidad no fue una consola, fueron seis. Porque en esos tiempos, pues, obviamente no se podía todavía eso de los cartuchos. Eran más bien una consola de una sola cosa. Es una consola, pues, tampoco es tan conocida en otros lados porque pues, no salió fuera de Japón. Eran unas consolas que pues las conectabas a la tele, así como las consolas de ahora y así de siempre. Em, que básicamente pues, era innovador que tuvieran color y estaban buenos los juegos, pues eran en 4 bits, más o menos, creo. Entonces, eso fue en el 1977. Entonces, después, eh, también sacaron su primera consola de arcade, que pues fue Donkey Kong. Que fue la razón por la que tuvo tanto éxito es porque se supone que fue el primer juego en el que un personaje podía saltar, pues básicamente el primer juego de plataformas en 2D. Entonces, eh, el juego, eh, a ese sí salió fuera de Japón y pues ahí Nintendo empezó a ser más conocido en otros lados. Pero incluso así seguían solo sacando cosas en Japón. Entonces, después, o creo que, bueno, en realidad antes, había salido la Atari 2600, que era de las primeras, o creo que la primera eh, consola en poder insertarle cartuchos para que no fuera una consola de un solo videojuego. Y pues además del control, que era muy simple pero a la vez más cómodo que otros, que en vez de ser solo así un control así de botones y una palanca rara y así, era simplemente una palanquita y un botón. Y pues era cómodo. Y no era un joystick, sino una palanca, así, una palanca que agarraba así prácticamente con la mano entera. Si tenías una mano más grande, ahí pues ya la podías agarrar como joystick, pero quedaba muy largo. Entonces, esa consola tuvo muchísimo éxito. Entonces, Nintendo sacaron también una consola, el 84, el 1984, solo en Japón, que pues era la Family Computer, la Famicom, eh, que era básicamente pues, la NES, pero era diferente. Tenía más bien los controles como beige, con rojo, y pues se veía como una consola, obviamente. Venía con dos controles y también tenía la tecnología de los cartuchos. Entonces, no salió fuera de Japón. Eh, pero mientras en Estados Unidos y otros lados del mundo eh, empezó a pasar algo que realmente, bueno, básicamente las consolas empezaron como que a salir así de todos lados. Literalmente habían consolas así como, como cualquier marca sacaba sus consolas. Una copia de otra copia, así pues, también siendo consolas de cartuchos. Además de que a la vez Atari permitió que cualquier persona aleatoria hiciera juegos para su consola.
Entonces eso empezó a hacer que hubieran muchísimas ventas en cartuchos sin sentido. Habían hasta juegos que literalmente no tenían ningún sentido, en el que era de picarle botones para que aparecieran números, picarle botones para que los números cambiaran de color, así. Literalmente no tenía ningún sentido, gente sin experiencia haciendo videojuegos y así. Entonces, le pidieron a un tipo de así profesional en la empresa de Atari que hiciera un buen juego para la consola. Pero el problema es que le dieron nomás como 6 meses para hacerlo. Creo que casi solo, prácticamente. Tenía que estar listo para Navidad. Entonces, cuando lo hizo, el juego fue un completo asco. Era un juego completamente sin sentido de algo, pues, o sea, para la Atari 2600, en el que tengas una cosa que camina. O sea, no tenía ningún sentido. Entonces, al ser un completo fracaso, eso no fue el causante de el odio hacia los videojuegos en esos tiempos, que tampoco, porque en el 84 ya no salió ni una sola consola, y eso que habían estado saliendo así como 100 al día. Eh, entonces, en el 84, muchísimas empresas, muchísimas compañías de consolas quebraron, incluyendo la compañía que creó la primera consola existente. Entonces, básicamente, pues los videojuegos empezaron a ser ya como casi odiados realmente, porque pues ya nada era nuevo, ya todo era lo mismo y otra copia, otro juego sin chiste, de cualquier aleatorio ahí que pusiera 2 puntitos y ya decía que era un juego. Entonces, eh, después, como que Atari ya, al parecer se rumoreaba que enterraron todos los cartuchos de ese juego que se supone que iba a ser un buen juego, pero que terminó siendo un asco. Se dice que se decía que los enterraron en el desierto de Nuevo México. Pero bueno, eso ya ven después. Entonces, básicamente, eh, después Nintendo quisieron llevar la Family Computer a Estados Unidos. Y por cierto, en Japón las consolas seguían siendo amadas, digamos. Y la Famicom seguía siendo muy comprada y todo. Entonces Nintendo quisieron llevar la Famicom a Estados Unidos, pero lo rechazaron, básicamente. Entonces, Nintendo les ordenaron a los trabajadores, pues, que cambiaran el diseño de la Famicom. Y así fue como existió la NES. Era básicamente pues lo mismo que la Famicom, pero diferente, porque además de que como que Nintendo, al no creer que su consola en otros lados del mundo fuera un fracaso por ese odio a las consolas que había más o menos por el 84, quisieron que no se viera como una consola. Y en ninguno de los anuncios que salieron decía una consola, decía un sistema de entretenimiento. Obviamente, solo en los anuncios fuera de Japón. Entonces, Nintendo, al cambiar el diseño de la Famicom, fue básicamente pues lo que todo el mundo conoce como la NES. Algo que no se veía realmente como una consola de esos tiempos. Además de que los cartuchos eran mucho más grandes de lo que eran en esos tiempos. No era porque por la poca tecnología comparada ahora, sino porque querían que se viera más bien como un reproductor de cassettes, videojuegos que no son videojuegos, según esto. En todos los anuncios decía que era un sistema de entretenimiento. Además, entonces también al sacar la NES le agregaron otras cosas que la Famicom no tenía. Bueno, era un set aparte. Pero le agregaron a Rob un accesorio completamente realmente inútil, que era básicamente un bot que completaba un juego y se movía mientras lo completaba. Así que era como un control que se movía solo. Entonces, además de eso, con ese set también venía
el juego con la pistola es así con el cable. Que también, eh, pues por eso también tuvo bastante éxito la NES. Por la tecnología de pues, poder apuntar y así en una consola de casa. O sea, de casa no de cazar, sino una consola doméstica, pues. Entonces, tuvo éxito realmente la NES, la Nintendo Entertainment System. Mucho éxito. Entonces, ahí las consolas empezaron a resurgir, digamos. Todo fue gracias a Nintendo. Probablemente si no hubiera sido porque Nintendo quisieron llevar su negocio a otro lado, básicamente las consolas habrían revivido hasta tampoco serían tan así desde hace ya mucho. Porque las consolas pues ya han sido muy populares obviamente desde sus inicios, pero en ese año en el que no salió ni una, pues sería como un corte a eso. Pero las consolas ya llevan siendo populares desde hace 50 años seguidos por ese corte que hubo. Entonces, probablemente si no hubiera sido por Nintendo, las consolas habrían recobrado vida hasta mucho tiempo después. Entonces, ya Nintendo al tener ese éxito, después lanzaron otras consolas ahí. Y también en Japón, obviamente. Como pues, ya la Game Boy y así. Ah, y además, algo que se me olvidó decir es que antes de la NES también habían sacado las Game ⁇ Watch. Que pues usaban la tecnología de una calculadora para ser una consola portátil, pues. Creo que fueron la primera portátil de la historia, o creo que al menos de las primeras. Y la razón por la que no se veían con píxeles es porque, como ya dije, usaban la tecnología de una calculadora. Por eso era nomás todo negro y blanco atrás. Y las cosas se quedaban así como marcadas, pues, porque eran como la tecnología de una calculadora. Entonces, pues también tuvieron bastante éxito y sí, pues, pero esos salieron en 1980. La NES salió bueno, la Famicom salió en Japón en 1984. En Nueva York salieron en el 1985 y en todos los demás lugares salieron en el 1986. Pero pues sí, básicamente Nintendo salvó los videojuegos. Y y sí, pues eso creo que ya sería todo realmente de... Bueno, eso no es exactamente la historia entera de Nintendo. Realmente sí, pero pues sería más bien el origen de las consolas de Nintendo. Y en general el origen de que las consolas de videojuegos sigan vivas. Y sí, pues creo que ya eso fue todo. Bueno, ya, adiós.